Listo, pues. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por estar acá. Muy, muy buenas tardes, ¿cierto? Por acompañarme a esta hora de la tarde. Hoy día tenemos una sesión súper interesante, creo yo, ¿ya? Sobre todo pues, quizás para muchos de los que se han iniciado en esta arista o en esta línea de trabajo que es la vinculación con el medio hace poco tiempo, ¿ya? Y principalmente es, yo diría, una larga lista de aprendizajes, ¿cierto? Que hemos tenido a lo largo del tiempo, bueno, en este caso acá en la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? Sobre una temática que a ratos ha sido pormenorizada, que es el cómo se diseñan planes, programas y proyectos, ¿ya? Que espero hoy día quede más o menos claro, que en realidad tiene un montón, ¿cierto?, de aristas, de espacios, de revisión, etcétera, etcétera, y que en muchos casos podría no ser suficiente con lo que uno tradicionalmente conoce en lo que se realiza tradicionalmente en la elaboración y diseño de proyectos, ¿ya? Así que, bueno, espero que les quede, que sea útil para ustedes, eso es lo más importante, ¿cierto? Pero también lo más relevante es que esto podría también ser una conversación, es decir, si alguno de ustedes estima levantar la mano, yo voy a estar aquí mirando, ¿cierto?, en la pantalla si es que alguno de ustedes quiere tomar la palabra, hacer algún comentario, alguna sugerencia, compartir alguna experiencia, ¿por qué no decirlo, cierto? Bueno, y si no, podemos guardar todas las preguntas para el final y ahí entonces podemos hacer la conversación. ¿Claro con la instrucción? ¿Dedito para arriba? Dedito para arriba, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Ya? Yo les compartí mi pantalla, quiero saber si todos la están viendo bien. Se debería ver una pantalla ploma, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Listo, pues vamos entonces a lo que nos convoca. Diseño de planes, programas y proyectos de vinculación para una adecuada evaluación. Este tema quise nombrarlo de esa manera, para una adecuada evaluación, porque como espero que podamos revisar a lo largo de esta presentación, ¿cierto? Hay una mirada al final, ¿ya? Esto es lo mismo que cuando todos hemos utilizado Waze alguna vez, ¿ya? O cualquier sistema de localización. Uno habitualmente dice dónde quiere ir y entonces, ¿cierto? El software en este caso te indica qué es lo que tienes que hacer para llegar allá, ¿ya? Entonces, no quiero que perdamos a lo largo de toda esta presentación, ¿cierto? Esta última bajada para una adecuada evaluación. Hay muchas cosas que a ratos uno las aprende a porrazos, ¿cierto? Con heridas de guerra, dirán algunos, ¿cierto? Y entonces creo que algunos de esos puntos los vamos a enfatizar en particular en algunas secciones, ¿cierto?, de esta presentación. Bueno, voy a partir con el primero de los grandes aprendizajes, ¿ya? Y aquí yo le he llamado el free rider. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esta historia, se ocupa mucho en el ámbito de la economía, ¿cierto? Pero si ustedes lo miran arriba, ya hay una imagen por ahí en donde se ven, ¿cierto?, algunas personas en esta bicicleta haciendo todo el esfuerzo para que en este caso, aparato de movilidad, ¿cierto?, avance mientras hay un integrante, ¿cierto?, que se beneficia, ¿cierto?, del resultado de los demás. No sé si alguna vez les ha pasado, ¿cierto?, pero en el contexto, ¿cierto?, de todo programa o proyecto, es muy relevante identificar que si queremos hacerlo bien, ¿cierto?, si queremos que esto avance y que sea institucional, sobre todo a puertas de lo que hemos visto también en procesos de acreditación futuros que se van a venir, ¿cierto?, a nivel nacional, todos debemos hacer nuestro aporte, ¿ya? Y entonces, un tema muy relevante aquí es lo siguiente. En todo lo que nosotros vamos a conversar, hemos tenido en cuenta, ¿cierto?, esta variable del free rider, es decir, muy probablemente si alguno de ustedes ha ido a algún proceso de acreditación, habrá identificado preguntas típicas, cuáles son los programas o proyectos más relevantes de alguna sede, de algún campus, de la universidad toda, ¿cierto? Y suele pasar que a veces esos programas o proyectos son tremendamente exitosos, súper potentes, y por lo tanto brillan tanto que provocan que algunas personas que no hacen vinculación o no quieren hacer vinculación, aunque deban, ¿cierto?, se esconden en las grandes estadísticas, ¿cierto?, se esconden en los grandes números y terminan no contribuyendo o no colaborando, ¿cierto?, al desarrollo de esta función. Y esto es especialmente delicado, ¿cierto?, cuando, por ejemplo, podríamos enfrentar procesos de acreditación futuro en donde de manera aleatorizada podamos tener que sacar a dar cuenta a una unidad que podría no haberlo hecho adecuadamente, sin tanta calidad, sin tanta preocupación y por lo tanto sin tener tanta trayectoria, ¿cierto? O sin tener de repente algo relevante que mostrar, ¿cierto? Como lo estaría haciendo de repente alguna otra unidad o programa, ¿ya? Ese es un tema tremendamente relevante.
Y yo diría que para todo lo que nosotros vamos a conversar aquí, es súper importante definir que todo lo que vamos a plantear en esta presentación se parece más a este muro que está aquí arriba. Es decir, la vinculación con el medio, ¿cierto? Es algo, un constructo colectivo, ¿cierto? Que ocurre con el aporte de todas las personas que forman parte de una comunidad, en donde algunos harán aportes más grandes, unas rocas más grandes, algunos harán aportes más chicos, ¿cierto? Que estarán en lugares específicos, pero a la larga todas las piedras son necesarias para construir esta gran catedral, ¿cierto? Este gran espacio, ¿cierto? Que llamamos la vinculación con el medio. Y así, la pregunta de cajón, ¿cierto? Sería, bueno, ¿cómo logramos todo eso? Ya. Vamos a mirar aquí algunas cosas. Bueno, muchos de ustedes ya conocen, ¿cierto? Esta ley que nos vino hace un par de años ya, en el 2018, la Ley de Aseguramiento de la Calidad, en donde ya aparecían algunas de estas aristas. Por cierto que muchos de ustedes ya se saben hasta de memoria este párrafo, ¿cierto? De que la vinculación debe ser hecha con ciertas características, ¿cierto? Y que debe considerar ciertos elementos. Pero como muchos de ustedes también sabrán, ¿cierto? La alerta es que cualquier persona no especializada, ¿cierto? O que no haya vivido, ¿cierto? El aprendizaje de ir a procesos de acreditación y poner a prueba si es que lo que aplicó cumple o no con las definiciones de la Comisión Nacional de Acreditación, entonces puede pasar que a veces lo que uno hace o lo que uno interpreta de eso, ¿cierto? Puede generar algunas brechas de desarrollo, ¿ya? Entonces, para asegurar la calidad, en muchos casos, ¿cierto? Ha sido necesario que todo esté relacionado, que esté todo más o menos bien conceptualizado. Y eso, ¿cierto?, forma parte de lo que les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, primer ejercicio práctico. Cuando uno diseña un programa o proyecto, yo no sé si algunos de ustedes se dan a la tarea de revisar latosos documentos como estos, ¿ya? Este documento que está colgado en la página web de la Comisión Nacional de Acreditación, ¿cierto?, que es el formulario de antecedentes para la acreditación de carreras y programas en pregrado. Y si ustedes se dan cuenta aquí, uno puede leer qué es lo que después debe documentar y demostrar en un proceso de acreditación. Y si ustedes se fijan, habla de objetivos, mecanismos, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que eso se utiliza para cumplir los propósitos? Explicitar responsabilidades, el financiamiento, la ejecución. O sea, hay que tener plan, ¿ya? O sea, si uno lee todo eso, ahí debería haber dicho, la universidad tiene que tener un plan, o la carrera tiene que tener un plan, ¿ya? Nada más que aquí está con el detalle. Fíjense aquí que dice, debe identificar las principales actividades realizadas. Y como muchos de ustedes supondrán, a propósito de aprendizaje, las actividades no deben emerger así de manera tan espontánea, debe existir, ¿cierto?, esta visión sistemática en el largo plazo, ¿cierto?, que da cuenta de un proceso regular que se realiza, ¿cierto?, de manera planificada, nuevamente el tema del plan, ¿ya? Y así sucesivamente. No me voy a detener aquí porque les hice un resumen, ¿ya? Bueno, lo mismo puede pasar cuando uno, por ejemplo, vive procesos de acreditación, o bien la visita de pares, o bien los procesos de apelación después de las visitas de pares, es decir, todo lo que conlleva también un proceso de acreditación, ¿ya? Y ahí uno puede dar cuenta nuevamente de que hay un montón de puntos o aspectos que lamentablemente puede pasar. Algunos actores de las comunidades educativas de nuestras instituciones de repente revisan solamente cuando viene un proceso de acreditación, y eso obviamente no sería lo deseable, ¿ya? Aquí yo les puse varias de las que nosotros hemos aprendido, ¿cierto? Y que, por ejemplo, en el caso izquierdo, son citas literales, ¿cierto?, de documentos de acreditación, y en el caso derecho, son productos, ¿cierto?, o acciones concretas que uno debe tener para poder, ¿cierto?, hacer el check, ¿ya?, entre comillas, es decir, lo estamos haciendo. Y eso a nosotros nos parece tremenda relevante porque significa que si no lo había conceptualizado a priori, entonces claramente que ese diseño de ese plan, programa o proyecto no estaría cumpliendo con todo lo necesario para poder hacer todo esto con calidad, ¿ya? Esto es, por si acaso, información de los procesos de acreditación vigentes. Entendemos que hay varias actualizaciones que aún están en proceso de discusión y que eventualmente se van a lograr implementar en un tiempo más, en un par de años en algunos de ellas, así que esto es información de lo que está vigente actualmente en la página de la CNA, ¿ya? Bueno, si revisamos, también lo mismo, ¿qué es lo que piden en vinculación con el medio, por ejemplo, para los programas de posgrado? Díganse los doctorados, ¿cierto? O bien, por ejemplo, los magísteres académicos, que se parecen mucho, ¿ya? O bien, por ejemplo, los magísteres profesionales, y bueno, hay que decir el largo, etcétera, ¿cierto?, de las especialidades médicas y odontológicas. Entonces, uno de los primeros puntos, y lo podríamos anotar como primera conclusión, antes de diseñar un plan de vinculación con el medio,
o antes de diseñar los programas que van a permitir el cumplimiento de esos planes, revisemos lo que se nos va a pedir por obligación. Y ya sabemos que las acreditaciones en realidad no son tan opcionales, y menos en vinculación con el medio en donde se ha constituido, ¿cierto?, como un eje central de los procesos de aseguramiento de la calidad, ¿ya? Bueno, no se preocupe por el texto, yo les voy a compartir esta presentación, pero literalmente aquí tenemos el largo etcétera de aprendizajes que hemos tenido. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, si es que ese punto, por ejemplo, que haya una política, se pide a nivel institucional, si es requerido para una acreditación de doctorado, de especialidades odontológicas, médicas, académicas, bueno, en fin, todos los tipos de acreditaciones, por ejemplo, que uno puede vivir, ¿ya? Y ahí uno puede darse cuenta que en realidad todo este checklist, ¿cierto?, que tenemos aquí, es como hoy día yo diría el as bajo la manga, ¿cierto?, que nosotros tenemos para ver si lo que estamos haciendo va bien, ¿ya? Muchas veces algunos de ustedes podrían decir, bueno, es que eso tiene que ser bidireccional, ya, bueno, es que eso tiene que cumplir con criterio de calidad, ya, pero es que hay que evidenciarlo, ya, pero es que hay que hacer, entonces a la larga uno tiene su propia lista que ha ido construyendo para verificar, ¿cierto?, que una comunidad académica, por ejemplo, nuestros profesores, están o no cumpliendo, ¿cierto? Y que eso me permita después hacer un tremendo check en un proceso de acreditación. Aquí yo les comparto la mía, ¿ya? Esto es lo que literalmente nosotros verificamos cuando implementamos cualquier proyecto de vinculación con el medio, desde su diseño hasta su evaluación. Y vamos chequeando ahí si se cumple o no se cumple cada punto. Temas relevantes, por si acaso, aquí sí es sí, y NM significa no está mencionado de manera explícita, ¿ya? Por si acaso, eso para la anotación, porque no se las agregué aquí y me acabo de dar cuenta, ¿ya? Pero bueno, si ustedes se dan cuenta, en general, la lista de chequeo para revisar que un plan está correctamente formulado, dígase, desde el punto de vista de los propósitos, la visión y la forma, ¿cierto? No es tan simple como solo definir, póngale título al proyecto, ponga el tipo de actividades, ponga algunos indicadores y estamos listos. Quizá unos objetivos, por supuesto. O sea, la elaboración de un programa o proyecto, sobre todo de un plan, debe considerar aspectos que después me van a pedir de manera explícita y obligatoria, por ejemplo, en un proceso de acreditación. Entonces, se los compartimos acá. Esto sería como la segunda conclusión relevante de este proceso, ¿ya? Bueno, tercera conclusión relevante del proceso. ¿Por qué hay que planificar la vinculación con el medio, pero no solo en lo macro, sino que en lo micro? Como comentábamos delante, no solo tener estos grandes ciertos expositores de la vinculación con el medio, con los proyectos emblemáticos de una institución, sino que todos, ¿cierto? Todos poniendo su ladrillo en esta muralla, como se las mostraba al principio. Bueno, eso principalmente se da, ¿cierto? Porque aquí tenemos una brecha, que es, ¿dónde está la estrategia institucional? Supongamos que muchas de las instituciones aquí presentes tienen un plan estratégico, ¿cierto?, que detalla explícitamente que la vinculación con el medio es parte, ¿cierto?, de su quehacer. Supongamos que está definido así, esperemos que sí, y si no, póngase las pilas porque son muy importantes. Y por otro lado, en la parte inferior, ¿cierto?, la evaluación de desempeño académico, o bien la desempeño de los colaboradores o funcionarios, ¿cierto?, que también colaboran con su gestión a que esto funcione. Claramente que entre un plan estratégico y una evaluación de desempeño pueden pasar muchas cosas, ¿ya? Entonces, tercer elemento clave, ¿cierto?, para el diseño de una buena planificación. Primero, que en la planificación estratégica está incorporada la vinculación con el medio como un eje esencial, tal como lo dicen los documentos que todos nos hemos leído, ¿cierto?, de especialistas en estas materias. Por mencionar uno, von Baer, que de hecho creo que todos nos hemos aprendido, ¿cierto?, todo esto de que la vinculación es una función esencial del quehacer. Bueno, eso debe estar expresado, por ejemplo, en el plan estratégico. Pero en esta brecha entre lo que es estratégico y lo que es el desarrollo personal a nivel profesional, está todo esto, ¿ya? Que es esto que aparece entre medio. Por ejemplo, planes de desarrollo, pero a nivel de macrounidades, dígase las facultades, o PDF en este caso, ¿cierto? Planes de desarrollo de las unidades académicas, por ejemplo, las carreras o programas de posgrado, ¿ya? Y obviamente que después para poder cumplir, ¿cierto?, los planes de vinculación con el medio. Como ustedes podrán ver, una nueva conclusión de esta lámina es que para diseñar, ¿cierto?, buenos programas de vinculación, primero tenemos que notar que esa función realmente está siendo reconocida en la planificación estratégica. Y esto es un contexto ya ahora interno, no externo como el que les mostraba de la acreditación, que es clave para que después las cosas funcionen. Bueno, vamos a entrar de lleno ahora sí al plan, habiendo dicho esta pequeña introducción. Y un plan de vinculación con el medio, ¿cierto?, no es otra cosa que un documento, ¿ya?,
en donde uno trata de dar respuesta, pero formal y por escrito, a todas estas cuestiones, ¿cierto?, que les he planteado antes. Por ejemplo, lo que aquí yo llamo el direccionar, ¿ya? Uno como dirección direcciona, ¿cierto? Hace confluir los distintos intereses, las distintas necesidades, por ejemplo, para identificar dónde es que se va a impactar a través de este programa, ¿cierto?, con ciertas actividades. ¿Cuál es el ámbito de acción? ¿Qué necesidad u oportunidad se va a ir a capturar, ¿cierto?, con la implementación de un programa o proyecto? Hay una, en los periodistas, en inglés le llaman las 5 Ws, ¿ya? Es como el dónde, quién, cómo, por qué, etcétera, ¿ya? Bueno, esas son las mismas preguntas que uno debe tratar de responder en un buen plan, incluyendo, por cierto, el quién es el encargado de realizarlo, ¿cierto? De conseguirlo. ¿A quién le vamos a ir a cobrar todo lo que ahí está identificado? Esa también es una etapa importante en la elaboración de un plan de vinculación. Y por cierto, y espero que para ustedes no sea nuevo, sobre todo porque lo acabo de mencionar al principio, ¿cierto? Hay que identificar cuáles son los impactos que queremos lograr, porque después tenemos que medir si los vamos a conseguir, ¿cierto? No solo a nivel de procesos o resultados. Entonces, es un tema tremendamente relevante. Y ojo, entiendo que aquí muchos de los que están escuchando esta charla pueden tener, ¿cierto?, la legítima diferencia metodológica entre lo que es una contribución y un impacto, pero para efectos prácticos a lo largo de esta charla voy a mencionar siempre la palabra impacto, ¿ya? Entendiendo todas las sutilezas metodológicas. Bueno, hay un tema también relevante que a veces olvidamos de poner. Cuando una carrera, por ejemplo, va a un proceso de acreditación o un programa de posgrado, típicamente después de vivir todo ese proceso, ¿cierto?, suele pasar que queda algo después de ese proceso. No es solo la carta que dice su institución o su carrera fue acreditada por X años, ¿ya?, sino que también queda un compromiso de mejora. Ese compromiso de mejora se llama plan de mejoras, ¿ya?, en donde la institución, habiendo identificado, ¿cierto?, cuáles eran las debilidades o oportunidades de mejora, se compromete a realizar ese plan de mejora para poder hacer que esta institución, este programa de pregrado o posgrado, ¿cierto?, avance al siguiente nivel. Y la pregunta es, si nadie se hace cargo de la realización de ese plan, de ese seguimiento, etcétera, ¿cómo nos aseguramos que eso no nos vuelva a aparecer en un futuro proceso de acreditación? Pues bueno, en el plan de vinculación con el medio se puede acoger, por ejemplo, como parte de la planificación, todos los elementos que también estaban comprometidos, ¿cierto?, dentro de ese plan de mejora, de tal manera que exista coherencia para la realización de los procesos de acreditación futuros, ¿ya? Por supuesto, hay que evidenciarlo, como supondrán, ¿ya? Y ahí ya también va a aparecer un tema muy relevante, que tiene que ver con que desde el punto de vista del diseño de los programas de vinculación con el medio, ¿ya?, uno debiera identificar cuáles son los tipos de evidencias que debo levantar, ¿ya? Por ejemplo, una lista de asistencia, la lista o los datos de contacto de las personas que fueron beneficiadas por el programa. Y súper importante, no se me vaya a olvidar, porque sé que esto no lo puse en la PPT en la parte final, que lo tengo que agregar después, que es los permisos durante el proceso de ejecución para poder levantar información. Esto es un tema muy relevante que me gustaría después profundizar en detalle, ¿ya? Ejemplo, si yo implemento un programa relacionado a las áreas de la salud, es muy probable que yo deba pedir un consentimiento informado acerca del potencial contacto futuro para evaluar, por ejemplo, el cumplimiento de un resultado o el desarrollo en el beneficiario de un impacto, ¿ya? No lo olviden, porque realmente queda un tema en donde a mí me ha pasado que tuve que aprenderlo a prueba y error. Bueno, y por último, obviamente que hay que reportarlo. También hay que poder, ¿cierto?, dar cuenta pública de cómo es que se está avanzando, ¿ya? Bueno, un plan de vinculación con el medio, por lo tanto, queda como esto. Aquí estamos mostrando, ¿cierto?, una captura de pantalla muy rápida, en donde, como ustedes se dan cuenta, es un texto gigante, ¿cierto?, que va detallando fase por fase todo lo que les he indicado hasta el momento. ¿Cómo es que la institución entiende la vinculación? ¿Por qué la hacemos y de qué manera ese programa ubicado en un plan de estudio, programa, carrera de pregrado o posgrado, va a contribuir, por ejemplo, al quehacer, la visión interna y externa que tiene una facultad y cómo es que eso a su vez contribuye a lo que es la institución? En el caso nuestro, reconocemos de manera explícita también cuáles son las metas de la facultad y qué porcentaje de esas metas son desarrolladas por una unidad académica, por ejemplo, una carrera, ¿ya? Eso es súper importante. Y la parte final, que son todas estas tablas que están aquí abajo, ¿cierto?, es la descripción más detallada, quizás no tan a nivel de impactos, ¿sí?, pero sí identificando todo, las responsabilidades, los alcances, los objetivos, el tipo de programa, ¿cierto?, y las asignaturas que están vinculadas, ¿cierto?, con el desarrollo de esos planes, ¿cierto?,
y las metas, que es la parte relevante. Ya todo esto lo vamos a profundizar un poquitito más adelante en esta presentación. Bueno, hay una parte que también me parece súper relevante de compartir. ¿Quién aprueba un plan de vinculación con el medio? ¿Ya? Perfectamente, en algunos casos yo he visto que basta con que el director de un área académica diga, esto está aprobado y estamos listos. Check. ¿Ya? Pero aquí yo les voy a compartir cuál es el modelo que a nosotros nos ha funcionado y después de haberle dado ya un par de ciclos, porque nosotros los creamos esto en el 2018, tuvimos que volver a revisarlo, ¿cierto? En el 2020 a propósito de la pandemia, que tuvimos que volver a revisar si las metas eran las adecuadas, etc. Entonces ya llevamos un par de ciclos habiendo hecho esto, y nos damos cuenta aquí que debe haber también un protocolo de revisión del plan. Por ejemplo, ¿quién lo diseña? ¿Quién verifica que cumpla con la política? Por ejemplo, y con el modelo educativo, si son programas curriculares, ¿ya? Obviamente que las unidades académicas también tienen su rol, no solamente en la aprobación, ¿cierto?, del plan, sino que también en su ejecución y evaluación, lo cual se hace en este caso en colaboración con nuestra área, ¿ya? Y por último también, que esta yo no sé si es una figura que está instalada en otras casas de estudio, pero en el caso nuestro, son los que aquí llamamos los directores de aseguramiento de la calidad, ¿ya? Que son personas que se encargan específicamente de verificar que todo aquello que ha sido comprometido se cumple, ¿ya? Y en esa parte, ¿cierto?, va incluida también la revisión de las ejecuciones, ¿cierto?, de todas las instancias, y esa es reportería que se envía directamente por parte nuestra, ¿ya? Eso se los comparto ahí porque ha sido una buena práctica que me parece súper relevante. ¿Cuántos de estos planes tenemos en ejecución? Bueno, ahí ustedes pueden ver. A nivel del pregrado son 67 planes, ¿ya? Son planes institucionales, eso es decir, por ejemplo, si una carrera se dicta en 4 sedes, pues entonces involucra a las 4 sedes en un puro plan de vinculación, ¿ya? En el caso nuestro son 3 sedes, así que serían 3 sedes, ¿ya? Hay 165 asignaturas también que están relacionadas, ¿cierto?, con el desarrollo de estos planes. ¿Por qué asignaturas? Aquí a la izquierda les explico en azul. Por ejemplo, un plan de vinculación con el medio, además de toda esta explicación previa que les comentaba, debe considerar, por ejemplo, actividades las que muchas veces se llaman de extensión, ¿ya? En el caso nuestro le llamamos programa de diálogo y fomento del conocimiento, o difusión y divulgación científica, ¿ya? Y ese tipo de actividades, por ejemplo, en el caso nuestro, ya hace mucho rato que dijimos, bueno, no nos vamos a entrar, ¿cierto?, a la discusión de si eso no es vinculación, si que lo unidireccional, que cómo... Mira, esa conversación ya avanzamos en su explicación interna, en toda su conceptualización de cómo hacer que cumpla los requisitos, pero es una parte esencial, ¿cierto?, del quehacer de vinculación. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta no es solo porque es la forma más natural, ¿cierto?, de la extensión tradicional que ha sido reconocida por muchos actores, ¿cierto?, como vinculación, sino porque en los documentos de acreditación se nos pide que demos cuenta de cómo la institución, ¿cierto?, pone a disposición de su comunidad estudiantil y académica, por ejemplo, acerca de los avances en la ciencia, cómo se discute la disciplina, entre otros temas. Entonces, bueno, si se está pidiendo también por ahí, yo no voy a entrar en una discusión de por qué sí o no podría ser vinculación con el medio, por ejemplo, ¿ya? Y esto en el caso de nuestro, como ustedes ven, está incorporado como programa obligatorio, tanto en el pregrado como en el posgrado, ¿ya? Otro programa que también incorporamos en el caso nuestro como obligatorio es el relacionamiento y retroalimentación de egresados y empleadores, lo cual también se desarrolla tanto para carreras de pregrado, carreras y programas de pregrado, como programas de posgrado y especialidades médicas o odontológicas. También es un programa obligatorio, ¿ya? Y por último, queda esta acción que le llamamos programas de vinculación con el medio curriculares. Es decir, en un plan de estudio, como ustedes saben, hay hartas cajitas que son las asignaturas que de distinta manera abordan el proceso formativo para generar un perfil de egreso. Bueno, las carreras deben identificar al menos 2 asignaturas, y decimos al menos para los más quedados, ¿cierto? Hay algunas que tienen muchas más, ¿cierto? En donde identifican cuáles son las asignaturas y qué programa del modelo de vinculación van a implementar. Y por eso que aquí, en estas pelotitas que están a la derecha, sale cuántas asignaturas están relacionadas, ¿ya? Y digo asignaturas como códigos únicos porque obviamente las secciones o paralelos, no sé cómo le llaman en su institución, ¿cierto? Es institucional. O sea, una asignatura puede tener 11 secciones y por lo tanto se aplica en las 11 secciones. Y la meta es institucional, ¿ya? Lo mismo nos pasa a nivel del programa de posgrado y como ya podrán suponer, pasa exactamente lo mismo. Hay 3 programas que son implementados dentro del plan y el documento plan, ¿cierto?, documenta todo ese detalle con el mismo nivel de profundidad.
Bueno, avanzando un poquitito más, aquí les muestro algunas cifras. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos 279 programas de vinculación con el medio. Ahí está la tipificación, de acuerdo a nuestro modelo de vinculación con el medio, y ahí está la separación por facultad, ¿ya? Y a nivel de los programas de posgrado, aquí tienen lo mismo, el tipo de programa y las facultades, ¿cierto?, que las implementan. Es decir, nosotros hoy día, a ver, son 248 y 279. Son más de 500 programas, ¿ya?, que con mayor o menor complejidad se realizan dentro de la institución, ¿ya? Y el responsable, en este caso, de la mayoría de los programas, termina siendo el director del programa en colaboración con los profesores que dictan las asignaturas relacionadas a esos planes de vinculación. Como supondrán ahí, hay cientos de profesores, en el caso nuestro, ¿cierto?, a los que tenemos que convocar, enseñarles toda esta lógica, ¿cierto?, capacitarlos, instalarles las capacidades, ¿cierto?, financiarlos, apoyarlos en la ejecución y, por supuesto, en la evaluación. Bueno, y ya que estamos hablando de evaluación, la pregunta es, pero espera, ¿estamos hablando de diseño o de evaluación? Estamos hablando de diseño, pero acuérdense que tal como les comentaba al principio, si nosotros vamos igual que en el Waze a definir hacia dónde queremos ir, entonces es más fácil organizar esta ruta que nos lleve allá, ¿ok? Entonces aquí vuelvo a poner el tema del proceso general de evaluación, porque todo lo que vamos a conversar tiene que ver con este modelo, ¿ya? Modelo que ya de hecho les he compartido en otras presentaciones. Bueno, vamos aquí a los monitos, ¿ya? Aquí, por un tema de espacio, ¿cierto? He hecho algunas siglas, por ejemplo, EN, que es la primera pelotita que ven a ustedes aquí arriba, se llama evaluación de necesidades. EP, evaluación de pertinencia. EC, evaluación de capacidad. ¿Ya? Acá, me quedo dos veces, EP. EP de procesos, y la última es evaluación de resultados, y aquí abajo evaluación de impacto. Ya, vamos a ir al principio. Cuando uno está diseñando un plan de vinculación, ¿ya?, este documento grande que les comentaba adelante, que define el rayado de cancha, por ejemplo, de un área académica, por supuesto que ese plan debe estar conectado con el territorio. No me cabe ninguna duda que todos ustedes van a entender esto, ¿ya? ¿Qué es aquello del territorio que va a ser resuelto por la carrera, por este plan, etcétera, etcétera? Y a veces ese plan puede ser de más de una unidad cuando son proyectos, por ejemplo, interdisciplinarios, ¿ya? Pero hay una necesidad sentida, ¿cierto?, en el territorio que va a poder ser abordada gracias, ¿cierto?, a esta planificación. Habitualmente uno, habiendo identificado la necesidad, ¿cierto?, identifica los objetivos, ¿ya? Eso es lo que a la larga uno escribe en el documento. Y ahí, por supuesto, que puede también detallar el tipo de actividades que va a planificar para dar cuenta, por ejemplo, de la captura de esa oportunidad o para la satisfacción de esa necesidad. Y por supuesto que ahí se produce esta primera conversación, que está aquí, en este primer círculo, no sé si ven mi mouse, en donde existe esta conversación rápida entre la capacidad, dígase, por ejemplo, las capacidades de infraestructura, de recursos humanos, de recursos económicos, etcétera, etcétera, que puedan dar cuenta, ¿cierto?, de la posible realización que estoy planificado para atender esa necesidad y cumplir con ese objetivo, ¿ya? Esa conversación que se produce aquí en estas flechitas que yo les comento así casi circulares, ¿ya?, se llama la evaluación de pertinencia. La evaluación de pertinencia en el caso nuestro es algo que ocurre ex antes, no puede ocurrir después, porque en ese espacio del diseño de un plan es que estamos verificando que realmente aquello que está siendo planificado va a cumplir no solo con la necesidad del territorio, sino que también con la pertinencia disciplinaria de aquello que va a ser realizado, ¿ya? Malamente, por poner un ejemplo extremo, podría yo, por ejemplo, no sé, por un alumno de licenciatura en astronomía a diseñar un proyecto de baile, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? A menos que hubiera alguna relación, pero la tendría que documentar muy bien, ¿ya? O sea, esa primera conversación es muy importante en el diseño, en la parte, esto es el ex antes de la planificación de un proyecto. Por supuesto, identificar, ¿cierto?, en esta flechita, los recursos necesarios para la realización son claves dentro del diseño, para que después, por supuesto, la ejecución pueda cumplir con todos sus detalles. Más adelante voy a conversar en detalle sobre ese punto. La parte del monitoreo también es una parte clave en el diseño. Muchos piensan, y con justa razón, porque en realidad tal vez no tenían la experiencia desde el punto de vista de los procesos de acreditación en vinculación, que monitorear es solamente ver si todo avanza de acuerdo a lo que uno piensa. Por ejemplo, quería 10 sesiones, que tenían que venir 100 personas a cada sesión. Oye, ¿cuánta gente vino a la primera? ¿Cuánta vino a la segunda y a la tercera? Y así sucesivamente. Y creen, con justo sentido, que esa es una forma de monitoreo válida en vinculación, ¿ya? Y la verdad es que en muchos casos sí, ¿ya?
O sea, cuando uno hace el seguimiento, ¿cierto?, de implementación de un programa, por cierto que ahí está monitoreando. Pero la pregunta es, durante el proceso de diseño, ¿estoy considerando adecuadamente los tipos de fuentes, los tipos de evidencias que necesito levantar en esa etapa en donde estoy en contacto directo, no solo con el estudiante que está realizando la actividad, sino que también con el beneficiario, que es el que está recibiendo la atención? Por ejemplo, supongamos una atención en salud, en donde yo necesito, en ese momento que lo tengo ahí al frente, que es más barato, por tanto, ¿cierto?, que me dé su autorización para poder contactarlo en un año más, por ejemplo, para hacer la evaluación de impacto, ¿ya? Si yo no obtengo, ahora aquí, que lo tengo al frente, ese levantamiento de información durante la ejecución o el proceso de monitoreo, ¿cierto?, es muy probable que no pueda dar cuenta en el futuro de una adecuada evaluación. Entonces, por eso que yo les comento que el tema de ejecución y monitoreo no hay que pormenorizarlo en la etapa de diseño, porque es esfuerzo, ¿ya? O sea, todo ese levantamiento de información, permiso y a veces conocimiento de los rubros es clave, ¿cierto?, en la etapa de diseño. Por último, por supuesto, uno siempre espera que aquel que va a evaluar los resultados pueda saltar un poquitito más allá de la cobertura, ¿ya? Por ejemplo, cuántos asistentes tuve a una actividad específica, ¿ya? Y uno pueda abordar el resultado desde el objetivo. Es decir, cuando estoy planteando los indicadores, por ejemplo, de un plan y por lo tanto de los programas que permiten el cumplimiento de ese plan, la generación de los indicadores ad hoc son claves en la etapa de diseño, ¿ya? Bueno, avanzando un poquitito más abajo, ¿cierto? Esta etapa que está aquí abajo, que le llamamos estimar, porque uno siempre está tratando de acercarse al impacto real, estimar el impacto o contribución, ¿cierto? Hay muchos de los espacios, ¿cierto?, desde el diseño, que si yo no los planifico, es muy probable que no pueda lograr el objetivo, ¿ya? Y les voy a mencionar un caso. Alguna vez, en algún año de mi vida pasada, ¿cierto?, implementamos proyectos, por ejemplo, y le dijimos a los estudiantes, necesitamos guardar el registro de las personas que fueron beneficiadas. Y esa fue la instrucción, así muy general, ¿ya? Y esa fue la culpa, por si acaso. Y entonces después pedimos las evidencias y nos llegó la lista. El RUT de la persona, el nombre de la persona, en la comuna donde vivía, la edad que tenía la persona, etc. Y no me llegó ningún teléfono y ningún correo electrónico, ¿ya? En algunos casos los RUT no venían y algunos estaban mal escritos, o sea, imposible buscarlo. Como supondrán ustedes, la única evaluación que uno puede hacer es cobertura, cuántas personas potencialmente se beneficiaron. Pero no puedo contactar yo después a esa persona para saber si, por ejemplo, se cumplió el resultado, ¿cierto?, que yo tenía planificado para él, o bien si ese resultado perduró en el tiempo, por ejemplo, impactándole de alguna forma distinta. Entonces, durante el diseño, es clave también evidenciar que si va a venir una evaluación de resultados o una evaluación de impacto, entonces desde el diseño yo identifico cómo va a ser el levantamiento de la información, ¿ya? Y hay otro tema que también es clave, que también se los voy a comentar más adelante, pero me sale bien importante aquí. Si yo quiero evaluar el impacto, que va a ser como una situación después de la implementación de un programa o proyecto, es clave también haber sabido cómo estaba antes de la implementación del proyecto, es decir, un levantamiento de línea base, por ejemplo, ¿ya? Durante el diseño, uno puede plantear que antes de la ejecución del programa proyecto se debe, por ejemplo, encuestar a los beneficiarios o levantar la data necesaria para saber qué es lo que había antes de la implementación del programa proyecto, por ejemplo, ¿ya? Bueno, las etapas siguientes, por supuesto, son ex post, pero uno ya sabe que, por ejemplo, viene una etapa de análisis, viene una etapa de retroalimentación y por lo tanto uno ya después mirándolo desde más lejos ya sabe que hay datas que necesita levantar para poder cumplir con ese proceso, ¿ya? Pero se los dejo ahí porque sé que después podemos profundizar eso quizás en otra charla. Bueno, la parte que está arriba de esta presentación es lo que típicamente es más fácil de resolver, ¿ya? Por eso que le llamo una ruta simple. O sea, si usted no tiene una evaluación de necesidades, preocúpese, ya de verdad, al tiro. Pero después se va a dar cuenta que con un par de ejercicios eso forma parte de toda planificación, definir el objetivo, los riesgos, la evaluación de capacidad, toda esta parte aquí marcada en azul, ¿cierto? Es simple. Pero lo que aporta valor realmente es una ruta más lenta, ¿ya? Que es esta parte que está marcada aquí abajo en rojo. Por lo tanto, desde el diseño, si usted ya tiene la conceptualización de que para allá va, entonces vea cómo en el diseño está incorporando todos los datos, antecedentes y procesos necesarios para llegar con éxito a esta, que realmente es la etapa, ¿cierto?, más complicada. Bueno, avanzando un poquitito,
y solo porque sé que no todos tienen por qué ser expertos en la evaluación y estamos en la comisión de evaluación, ¿cierto? Quiero compartirles que hay muchas metodologías de evaluación. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de las que nosotros utilizamos y creo que varias de ellas se entienden en el contexto de la conversación que estamos sosteniendo. ¿Ya? Pero más allá de la definición teórica, hay preguntas, ¿cierto?, que va a intentar responder, ¿cierto?, cada metodología dependiendo del momento en el que está ese programa o proyecto. Si yo estoy en una etapa de diseño, por cierto que toda esta etapa de evaluación de necesidad, de capacidad y pertinencia es la primera cosa que tenemos que hacer, por cierto, ¿ya? Y por lo tanto, dentro del diseño, un buen diseño de vinculación con el medio, ¿cierto?, debiera considerar estas preguntas, por ejemplo, de manera a priori, ¿ya? O sea, antes de partir con las actividades, yo ya debiera tener claridad, por supuesto, con eso, ¿ya? Pero también, como les comentaba recién, hay preguntas que vienen en etapas ex post de la realización, en donde si yo, por ejemplo, les voy a mencionar otro ejemplo que a mí me parece muy útil, sobre todo en el contexto país que estamos viviendo hoy en día. Si nos piden estadísticas por género, y nosotros no se nos había ocurrido preguntar eso en los instrumentos de identificación de los beneficiarios, ¿me pueden decir ustedes realmente si va a ser más fácil o más difícil? Bueno, se cae de obvio, va a ser más difícil, salvo que alguien tenga la posibilidad de acceder al nombre de la persona y darse el trabajo, ¿ya? Bueno, si son pocos no molesta, ¿cierto? Pero bueno, también no es solo el nombre, como bien sabemos hoy día hay hartas políticas que posibilitan, por supuesto, y de manera muy merecida, el uso del nombre social, y por lo tanto el nombre no significa, bueno, en fin, hay una gran diversidad, ¿cierto?, también en los temas de género. Entonces, si me piden estadísticas de género y yo nunca consideré eso en el levantamiento de información, por cierto que mis estadísticas también van a ser más pobres. A eso es lo que apunto, o sea, dada la necesidad de evaluación y el tipo de indicadores, entonces poder incorporar desde el diseño, por ejemplo, ese tipo de levantamiento de información. Bueno, solamente también considerarlo acá, que esto es un tema que quizás no es tan atingente a la conversación, pero en el caso mío sí, ¿ya? Porque también es importante identificar hasta dónde uno llega, ¿ya? O sea, por ejemplo, nosotros no le evaluamos impacto a todo, ¿ya? Sabemos y ya hemos hecho la pérdida, por ejemplo, a las actividades culturales no le vamos a evaluar impacto, y por lo tanto no tengo que sufrir en el diseño y en la ejecución para el levantamiento de ciertas informaciones que sí tengo que tener, por ejemplo, en el programa de internacionalización, o que sí tengo que tener, por ejemplo, en las clínicas o en los centros de atención, ¿ya? Porque claramente tienen un grado, ¿cierto?, de compromiso distinto respecto de lo que es evaluación. Entonces, en el diseño también es importante identificar qué tipo de programa tiene qué tipo de evaluación. Como ustedes ven aquí, la evaluación de necesidades es imperdonable, la de capacidad también, ¿ya? Evaluación de necesidades y capacidades se realiza en modo bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que en el diseño yo hago una evaluación de qué es lo que se hace hacia adentro y hacia afuera. Aparte de eso se los voy a comentar un poquitito más adelante, ¿ya? Ya, pues, y recién ahora llegamos al diseño. ¿Cómo? ¿Estamos hablando de diseño? No, es que ahora hablamos del diseño ya en profundidad, ¿ya? Entonces, yo les quiero compartir aquí una idea que quiero dejarle después disponible a todos los que quieran utilizarlo. Yo sé que esto está hecho para la universidad, pero sabemos que hay muchas instituciones que están en proceso, ¿cierto?, de aprendizaje y que este tipo de materiales les puede ser muy útil. Así que quiero que me verifiquen si se escucha, por favor, que se los trajimos aquí con harto cariño. Es un pequeño video, ¿cierto?, de un curso que nosotros tenemos justamente para estas materias. ¿Se escucha, cierto? Material propiedad de Universidad Andrés Bello, para uso exclusivo con fines educativos. Como decana, he decidido que te hagas cargo de la vinculación con el medio para la carrera. Perfecto, cuente conmigo, pero desconozco a qué se refiere con vinculación con el medio. Te aconsejo que te acerques a conversar con el director de área. Él te apoyará. Hola, necesito de tu ayuda para desarrollar un proyecto para trabajar con el entorno. Vinculación con el medio es una función de la educación superior que consiste en relacionarse bidireccionalmente con el entorno. La UNAV tiene un modelo de vinculación con el medio y dentro de ese modelo se encuentran los planes vinculación con el medio por carrera. Estos planes se construyen en base a programas de vinculación con el medio, es decir, proyectos que se deben realizar en conjunto con el entorno que resuelvan una necesidad o problema de este y al mismo tiempo contribuyan con la docencia o investigación de la carrera.
Además, cada carrera puede contar con un docente encargado del área, quien participará de los comités de vinculación con el medio de sede y que podrá guiar el desarrollo del plan. Para que puedas tener más información, puedes tomar este curso sobre diseño de proyectos, y ahí podrás encontrar toda la información necesaria sobre la vinculación con el medio en la UNAV. Aló, Susana, buenas tardes. ¿Podrías venir con Rafael a mi oficina, por favor? Bueno, debemos desarrollar el plan de vinculación con el medio de la carrera, para lo cual podríamos hacer este curso de diseño de proyectos, que incluye los siguientes temas. 1. Identificar los elementos de vinculación con el medio en la educación superior. 2. Identificar los estándares de acreditación para vinculación con el medio según la Ley de Educación Superior. 3. Identificar la política y el modelo de vinculación con el medio de la UNAV. 4. Conocer cómo elaborar un proyecto sobre vinculación con el medio, identificando la necesidad o problema del entorno y reconociendo las etapas para diseñar un proyecto social. El curso es básico y está basado en conceptos, no es una discusión teórica. La idea es nivelar el proceso de elaboración de proyectos de vinculación con el medio. Por lo tanto, la perspectiva es práctica. Nuestra idea es que conozcan y aprendan cómo se construye un proyecto social en la lógica de la vinculación con el medio. ¡Mucho éxito en este nuevo desafío! Bueno, lo que ustedes estaban viendo ahí, ¿cierto? Es uno de los primeros videos de un curso que tenemos para profesores, ¿ya? Y ahí les quiero compartir otro aprendizaje. Muchas veces uno puede hacer el falso supuesto de que todos van a saber cómo elaborar y diseñar un proyecto. Y la verdad es que es un supuesto fuerte y equivocado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, por ejemplo, si yo hablo con los profesores de la Facultad de Economía y Negocio, a ellos no les va a demorar nada diseñar un proyecto, ¿cierto? Y definir cómo se escribe un objetivo, cómo se definen los alcances, cómo se estiman los recursos, etcétera, etcétera. Pero para serles súper honesto, hay disciplinas en donde el diseño de un proyecto a veces puede, quizás disciplinariamente, estar un poquitito más imperfecto. Entonces, hay un tema que nosotros hicimos ahora hace un tiempo atrás, que era crear un curso que diera no solo todo este contexto general de por qué es importante saber diseñar un proyecto, sino que fuera ya después más práctico. Por ejemplo, tomamos en este caso a un profesor que hizo un buen diseño de proyecto y lo acompañamos durante todo el proceso de diseño y le fuimos dando los tips de qué aspecto debía ser considerado para el diseño de ese programa de vinculación, ¿cierto? Pero considerando las aristas que les he presentado en esta charla, ¿ya? Lo cual obviamente ha sido tremendamente beneficioso porque cuando un proyecto queda bien diseñado, entonces es más fácil evaluarlo, lo cual es maravilloso con todo lo difícil que es evaluar, ¿ya? Y bueno, y como se darán cuenta, todo lo que les estoy compartiendo, en realidad no es más que para que después podamos hacer una buena evaluación, es decir, podamos estar en bueno, a veces estamos los tres, pero en los 2 o 3 espacios típicos de un proyecto, que es el diseño, la ejecución y la evaluación, ¿ya? Ahora, voy a hacer otro supuesto, ¿ya? Que es que cuando hablamos de diseño también todos saben que hay un concepto clave en esto, que es la bidireccionalidad, ¿ya? Que para el caso nuestro, ¿ya? Y hemos conversado con algunos otros colegas de otras instituciones, y el tema es cuándo se produce la bidireccionalidad, ¿ya? Es que se produce con una actividad, un sentido de beneficio, y con otra actividad distinta que puede no estar en el mismo plan, otro beneficio hacia afuera, por ejemplo, y entonces ahí se da la bidireccionalidad si uno mira desde lejos. Bueno, en el caso nuestro nosotros ya tomamos la definición. Cada programa debe ser bidireccional. Cada plan debe ser bidireccional. Es decir, por ejemplo, si yo aquí tengo un programa de vinculación con el medio, tal como estoy mostrando en esta lámina, en esta mesa de pool, ¿ya? Este juego necesariamente necesita lograr que las 2 bolitas logren su objetivo, ¿ya? Tanto aquello que es interno, es decir, los beneficios o impactos internos aquí identificados con esta pelotita azul, ¿cierto? Que debe ir, ¿cierto?, a parar a su objetivo, y esta pelotita amarilla, que también debe lograr, ¿cierto?, llegar a su objetivo. Es decir, con un puro proyecto lograr ambos sentidos, ¿ya? Esa es una interpretación que para el caso nuestro ha sido clave, porque con eso, por ejemplo, podemos identificar qué tipo de programas son los que realmente queremos financiar, apoyar, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Denme un segundito aquí. Y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, dando esta lámina anterior, no está puesta solo así al azar, ¿eh?
porque aquí, por ejemplo, cuando ustedes diseñan un buen proyecto, claramente que aquí estas flechitas, ¿cierto?, se convierten en acciones de causa-efecto. Por ejemplo, si el proyecto avanza hacia allá, por lo tanto va a producir el efecto A. Y sabemos, ¿cierto?, que teóricamente nosotros podríamos anticipar algunos escenarios posibles, no todos, pero podríamos teorizarlos, ¿ya? Y por ejemplo acá, en la lámina que yo les estoy contando, hay una metodología que para nosotros ha sido muy interesante, que es el desarrollo de teorías de cambio. Ya no sé si algunos de ustedes las utilizan, pero no es otra cosa que, por ejemplo, habiéndose definido un propósito u objetivo, en este caso interno, ¿cierto?, identificamos cuáles son las necesidades internas que justifican, ¿cierto?, la implementación de ese programa o proyecto, cuáles son los insumos internos que la institución va a poner a disposición de este programa o proyecto, las actividades que obviamente son las realizadas y las que están dentro de este plan, los resultados intermedios que típicamente terminan siendo los resultados, lo que sale como conclusión de una evaluación de resultados, y por último, los resultados finales, que habitualmente terminan siendo, ¿cierto?, los impactos, ¿ya?, o las contribuciones que uno genera con la implementación. Pero esto a nivel interno. ¿Y por qué tengo dos flechitas aquí de arriba abajo? Porque son dos las teorías de cambio que se implementan antes de la ejecución de un plan, ¿cierto? Porque una aborda cómo es que se desarrolla esto a nivel interno y la otra a nivel externo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del externo, obviamente que se identifica el propósito u objetivo externo que se quiere lograr con la misma implementación del mismo programa, ¿cierto? Las necesidades u oportunidades externas que van a ser abordadas con la implementación de ese programa, cuáles son los insumos o recursos que provienen, por ejemplo, desde las fuentes externas, las actividades externas que se van a realizar, los resultados intermedios y finalmente los impactos, ¿ya? Aquí yo les voy a dejar, en esta misma lámina hay un link ahí abajo, ¿ya? Todos los programas y proyectos de la universidad tienen teoría de cambio, ¿ya? Y por lo tanto, además del típico relato, la ficha del programa, la fotito y cuánta cosa más uno pone, ¿cierto?, de un programa, también puede identificar cuál es la teoría que está detrás, ¿cierto?, del diseño de ese programa en este caso, ¿ya? Y se los comparto, por ejemplo, y son así como lo que ustedes ven aquí a la derecha, ¿ya? Son cuadros en donde se identifica, ¿cierto?, toda la maraña de relaciones de causa-efecto que vendría a ser, ¿cierto?, la implementación teórica de esta flechita de impacto interno e impacto externo, ¿ya? ¿Y por qué me parece relevante compartir acá? Porque como ustedes ven, también especifica algunos indicadores, ¿cierto?, que me permiten medir, por ejemplo, cómo es que se van dando este tipo de relación de causa-efecto, ¿ya? Fue un súper buen ejercicio, nos demoramos harto, sí, pero se los recomiendo si es que alguna vez quieren abordar este desafío. Bueno, y todo lo que hemos dicho es solamente para esta lámina. Y con esta vamos a finalizar, ¿ya? O sea, cuando uno diseña ya un programa, no el plan que tiene programas, el programa, ¿qué es lo que debe tener un buen programa de vinculación con el medio? ¿Ya? Yo voy a ir fase por fase. Bueno, lo primero, obviamente, resumir el programa que será implementado, ¿ya? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Cuáles son esos objetivos de contribución interna y las teorías de cambio? ¿Qué es esto que les acabo de comentar? Por supuesto, me imagino que todas las instituciones tenemos modelos de vinculación. En pocas palabras, que hay que identificar cómo es que ese modelo cobra vida a propósito de la implementación de este programa, ¿ya? Adicionalmente, el tipo de impacto que va a generar, estamos hablando de lo interno, así que es el impacto interno. Por ejemplo, va a contribuir al resultado de los aprendizajes o al desarrollo de tales o cuales competencias de nuestros estudiantes, al crecimiento integral, etcétera, etcétera, ¿ya? La identificación de los docentes, acuérdense que no solo por temas de acreditación, que nos pedían específicamente así como identificar los responsables y los recursos suficientes, sino que además también para saber con quién vamos a trabajar, ¿ya? Para la ejecución. Entonces, identificación de los docentes, de las asignaturas cuando son programas curriculares, ¿cierto? De las actividades académicas que van a ser realizadas a propósito de la implementación de este programa, ¿cierto? Los recursos, y aquí le marco de todo tipo, que serán necesarios, pero desde el punto de vista de la universidad, ¿ya? Por ejemplo, infraestructura, por ejemplo, financiamiento para lo que sea que los estudiantes necesiten, ¿ya? Este es un tema muy relevante para la evaluación de impacto interna. ¿Qué aprendizajes se espera realizar a propósito de la implementación? ¿Y cuánto es que este programa va a aportar con esos aprendizajes? ¿Ya? Habitualmente esa información es fácil de encontrar en los sílabus o en los programas de los cursos, ¿ya? En donde, si por ejemplo usted no ha partido todavía con esto, puede hablar con el profesor y decirle, ya profesor, a ver, este es el programa del curso, cuáles son las actividades prácticas, cuáles aprendizajes usted espera desarrollar, por ejemplo, a través de la implementación de un programa, ¿ya?
Obviamente que también tenemos que levantar, por ejemplo, la información histórica de los resultados académicos de esa asignatura antes de la implementación del programa de vinculación, ¿ya? Porque eso nos permitiría, por ejemplo, identificar la línea base interna, por ejemplo, cuál era la tasa de aprobación del curso X, ¿cierto? Antes de que empezara a tener actividades prácticas. En muchos casos, y no me extrañaría, usted tal vez va a asumir como parte del desarrollo actividades que ya se venían haciendo con vinculación con el medio, típico asignaturas que implementan aprendizaje-servicio. Bueno, en ese caso igual es bueno también tener la línea base antes de la implementación, ¿ya? Bueno, obviamente que también se debe describir metodológicamente, cuáles son las metodologías que se van a utilizar para medir el impacto, ¿cierto? Las acciones de monitoreo, los tipos de evidencias que se van a generar, todo eso se planifica ex antes, ¿ya? Y por supuesto, para aquellos que han implementado programas cíclicos ya por muchos años, también identificar, por ejemplo, si usted tiene una realización anterior, cuáles fueron las fortalezas que aparecieron o las oportunidades de mejora o debilidades en ejercicios anteriores, para ver cómo esta nueva implementación puede mantener esa fortaleza, ojalá aumentarlas, y disminuir, ¿cierto?, las debilidades, o bien desarrollar las que fueron identificadas como oportunidades de mejoras pasadas, ¿ya? Indicadores y metas que se cae de hoy, ¿ya? Bueno, a nivel externo, ¿qué debe tener un buen programa de vinculación con el medio de acuerdo a nuestra experiencia? Obviamente, y espero que ahora sí quede súper claro, la identificación del problema, necesidad u oportunidad que va a ser abordado, ¿ya? Y por supuesto, no lo olvide, las evidencias de esas necesidades. También me ha pasado a veces que un profesor me dice, pero si es obvio que esto es necesario, yo le digo, profesor, para que sea obvio, necesito una fuente, ya por último, una fuente que diga que lo que usted va a hacer realmente es necesario para alguien, porque acuérdense que cuando hablamos de pertinencia también es pertinencia territorial, es decir, que una necesidad sentida en el territorio donde uno va a implementar el proyecto. La teoría de cambio externa, por supuesto, ¿ya? Oye, importante identificar líneas base. Eso yo creo que es clave, sobre todo para lo que son los procesos de evaluación de impacto. Entonces, si usted no considera el levantamiento de línea base, después es difícil aislar la diferencia o la brecha entre el ex antes y el ex post de la implementación de un proyecto. Y uno a veces puede, ¿cierto?, pedirle a los ejecutores del proyecto que se encarguen también de esa línea base, ¿ya? Y si no, por último, uno ayudarlo desde el nivel central. Obviamente hay que identificar los tipos de impactos que se van a generar ex antes, los objetivos que se esperan lograr, el entorno que va a ser beneficiado con toda su caracterización, ¿ya? La descripción detallada de las actividades que se van a realizar con el entorno. Hay dos tipos de actividades, algunas pueden ser de planificación, ¿cierto? En fin, de inducción, etcétera, etcétera, que son internas y que no conllevan, por ejemplo, la participación de beneficiarios, versus cuando agarramos a los alumnos y salimos al territorio y ahí abordamos la implementación de esa actividad. Entonces está identificada ambas, ¿ya? Por último, por supuesto, los recursos, en caso que alguno tenga auspiciadores o facilitadores, ¿cierto?, de fuentes externas. A veces suele pasar que hay muchas organizaciones que nos dicen, mira, yo no tengo plata, pero tengo la infraestructura, te ofrezco canales de comunicación, qué sé yo. Eso también es importante, ¿cierto?, de reconocerlo y valorizarlo. La descripción que va a ser utilizada para conocer esos resultados de impacto, ¿ya? Nosotros tratamos cada vez de poner más ojo en ese punto, los indicadores y metas, y obviamente cuáles son esos resultados esperados, ¿ya? Por ejemplo, cuáles son los resultados de procesos que esperamos, ¿ya? Por ejemplo, que se logre ejecutar más o menos el 95% de todo lo planificado. Ok, listo, ¿ya? O los resultados de impacto, no, queremos disminuir la tasa de bullying del colegio al cabo de un año en 50%, por ejemplo, ¿ya? O los productos que van a ser generados, esto no lo olviden. Muchas veces, por ejemplo, les voy a mostrar un caso particular, los proyectos no generan solamente beneficios cualitativos, también generan productos, ¿ya? Por ejemplo, un grupo de estudiantes le generó un plan de marketing a una pyme, y ahí hay un producto concreto, ¿ya? Eso también es bueno de identificar a priori. Y al igual que como hacíamos con la fortaleza, oportunidad de mejora o debilidades internas, lo mismo a nivel externo. Para proyectos que se ejecutan más de una vez, identificar, ¿cierto?, cómo es que hacemos para mantener esa fortaleza, aprovechamos las oportunidades o disminuimos, ¿cierto?, las debilidades, ¿ya? También es importante saber cómo ahora quizás logra más sentido, ¿cierto? Porque quizás en una evaluación de proyectos tradicional nadie le hubiera dicho, ponga foco en describir cómo van a ser las evidencias que va a generar el proyecto. Y para que no me lleguen solo con listas de asistencia y fotos de fotografías tomadas a los asistentes o bien capturas de pantalla de alguna red social, ¿ya? Sino que aquí, como se dieron cuenta, necesitamos el detalle, la contactabilidad del beneficiario, entre otras cosas. Todo eso queda normado ex ante en el diseño de los programas y proyectos.
Y hay un tema que también quiero compartirles, porque para nosotros ha sido súper útil, que tiene que ver con las fuentes bibliográficas. Puede pasar que muchas veces el problema o proyecto que uno va a implementar, ¿cierto? La necesidad está validada, por ejemplo, por un estudio. A veces puede haber un investigador, ¿cierto?, que identificó y que ya hizo ese levantamiento. Entonces, claramente que eso es bueno para el proyecto, estar basado en la evidencia, ¿cierto? Cuando hay una necesidad u oportunidad, puedan haber planes estratégicos regionales, comunales, etcétera, que a veces validan también porque eso es necesario. Entonces, obviamente que hay que citarlos, ¿ya? Y por supuesto, tal como les mostraba al principio, un plan o programa, ¿ya?, es importante que alguien lo apruebe, ¿ya? Entonces aquí necesitamos también esa ruta de elaboración y aprobación, de tal manera que podamos después estar sumamente conscientes de por qué ese proyecto está autorizado y no otro, ¿ya? Porque eso también en algunos círculos académicos puede ser relevante. Bueno, ¿desean seguir aprendiendo? Si alguno de ustedes no se ha aburrido todavía de esta charla que les estamos compartiendo, quiero comentarles, ¿cierto?, que muchas de estas cosas que les estaba diciendo, ¿cierto?, nosotros las tenemos digitalizadas. El curso de, por ejemplo, de política y modelo, no sé si a alguno les interesa aprender sobre la UNAP, pero bueno, tenemos un curso sobre eso, es autoinstruccional. Tenemos también un curso de diseño de proyectos, ¿ya? El video que les mostré, de hecho, forma parte, es el primer video que se ve como parte del curso. Y también la evaluación de proyectos, ¿ya? El tema de evaluación de proyectos, particularmente por todo lo que les explicaba adelante, que es la evaluación de resultados y de impacto, ¿ya? Como ven ahí, son cursos de 4 o 8 horas, dependiendo de la expertise, ¿cierto? Y que como regalo a la red, estamos solicitando ahora la autorización para que pueda quedar abierto, ya no quede solo para la UNAP, sino que quede abierto para cualquier persona que quiera aprender, así que si me dan un par de días, les mandamos, ¿cierto?, el aviso para que puedan ingresar y los puedan revisar. Eso sería todo, muchísimas gracias, quedo disponible para sus preguntas y abrimos la conversación. Hola Héctor, un millón de gracias por todo el detalle y la colaboración a la red siempre activa de tu parte y la UNAP. Tengo una pregunta. Adelante, Gonzalo. ¿Cómo priorizan, y tomando en el caso de ustedes, por ejemplo, que tienen una cobertura también bastante amplia en el país, cómo priorizan los territorios donde trabajar? ¿Hay algún tipo de aportes, contrapartes que también dan una puntuación a la hora de elegir o no un territorio puntual? ¿O queda únicamente sujeto al criterio de la carrera que sustente el proyecto de manera independiente? Tocaste una pregunta, pero tremendamente esencial, Gonzalo, ¿ya? Y te voy a decir que en realidad para nosotros ha sido una amplia discusión y no la hemos resuelto en un 100%. Pero te voy a explicar sí por qué. Primero porque habían proyectos que ya traían historia y se venían realizando de manera satisfactoria hace mucho tiempo. Entonces esos espacios o esos territorios pasaron a formar parte, ¿cierto?, del entorno relevante de la institución, dada la trayectoria del proyecto, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un proyecto en Coliumo, ¿cómo se llama?, en Concepción, por allá, por ese sector, pero nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para llegar a Coliumo, ¿ya? Pero ha sido dado el éxito de ese programa que se implementa, se apoya, se financia, etcétera, ¿ya? Entonces, a veces nos ha pasado ese caso. En otras oportunidades, y estos son los que para mí son más fáciles de atacar, ha sido porque algún actor relevante del entorno da más facilidades para la implementación, ¿ya? Y ahí entonces lo que hemos tratado de poner encima de la mesa es el tema del impacto. Por ejemplo, si yo implemento un operativo de esterilización canina en Las Condes, es muy probable que el alcalde y bueno, los vecinos tengan la plata para hacer ese tipo de actividades y no necesiten que un alumno vaya a aprender con su perrito cómo esterilizarlo, ¿ya? Pero si yo se lo pido, yo sé que la comuna va a abrirnos las puertas porque en general son muy facilitadores, son muy colaboradores. Pero la pregunta es, ¿la implementación en ese territorio logra el mayor impacto? Y la verdad es que no. Muchas veces podría pasar que una comuna que no nos ha abierto las puertas y que a veces incluso no nos tomaba ni en cuenta, ¿ya? Necesite más ese tipo de actividades. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en realidad es tratar de invitar a los profesores a que piensen en este concepto. No es, porque claro, van a ser los mismos, por ejemplo, por ponerte un caso brutal, las mismas 40 intervenciones caninas, pero el impacto social es completamente distinto, porque tal vez los 40 perritos vagos van a evitar un problema de largo plazo con los perros vagos, versus lo que pasaría en Las Condes, donde probablemente la situación es muy distinta, ¿ya? Entonces, es una pregunta que yo diría que a ratos ha sido más histórico y a ratos ha sido un poquitito más potenciado
como de manera colaborativa con los profesores. Gracias. Gracias a ti, Gonzalo. ¿Alguna pregunta más, algún comentario, estimados colegas? Hola, Héctor. Hola, Andrea. Oye, muchas gracias por la presentación, como siempre, excelente. Tengo una pregunta. Esta metodología que tú mostraste es a nivel de programa. ¿Estos programas son a nivel de carrera, sí? ¿O pueden ser interdisciplinarios también? Buena pregunta. Para serte súper honesto, el foco prioritario de todo esto es a nivel de carrera o a nivel de programa, ¿ya? Y te voy a mencionar particularmente la respuesta y también la autocrítica. Para mí es más fácil de administrar esfuerzos aislados, porque yo sé que tengo que ir a hablar con una persona a quien le puedo cobrar su plan, ¿ya? Tiene sus objetivos de desempeño identificados, tiene todo como muy rápido de... Pero sí, hoy día yo creo que estamos ya ante el desafío de que ya que ordenamos la casa, avanzar hacia lo interdisciplinario. Pero salvo contadas excepciones que tengo, de hecho justo en las dos regiones en donde estamos, que son en la octava y en la quinta, me cuesta mucho articular a veces los programas interdisciplinarios o transdisciplinarios. Así que es un proceso difícil. No es fácil, ¿ya? Porque en programas grandes es difícil saber cómo es que va a aportar cada uno, etc. Yo sé que es algo que tenemos que hacer, sí, Andrea. Oye, Héctor, pero ahí la pregunta era, que al final qué sé yo, el encargado de ese programa por carrera es el encargado de hacer toda esta metodología que tú mostraste. De la ejecución y particularmente los profesores que están identificados en las asignaturas que tributan a ese plan. Pero el que diseña el plan es el director de la carrera en conjunto con nosotros. Es decir, nosotros actuamos como juez y parte, por así decirlo, porque actuamos en el proceso de diseño, apoyamos en el proceso de ejecución con financiamiento a las áreas académicas, a los profesores, y una vez que hacemos la evaluación, le damos al director de carrera, ¿cierto?, los resultados para que él vea cómo nos fue. Perfecto. ¿Y como cuántos programas tienen a nivel institucional de este tipo que tú nos mostraste? Eran los que les comentaba, eran como, bueno, separando algunos que son menos complejos, 500 en orden de magnitud. Wow. Buenísimo. Sí, Gracias. porque claro, cada carrera tiene que tener al menos 3, y teníamos, como les mostraba ahí, varios en pregrado, varios en posgrado, etc. Esa es más o menos la... Ahora, no es tan difícil, por ejemplo, para programas transversales, por ejemplo, el programa de vinculación con egresados y empleadores. Claro, ese se multiplica cuando uno lo ve por separado, Sí. pero en realidad es un macro programa en donde la dirección de egresado es como un ejecutivo de cuenta, por así decirlo, de cada carrera, para hacer que ellos cumplan con sus metas, ¿ya? Así que ese tipo de... A veces el número se ve grande, pero en la operación es menos complejo que eso. Vale, gracias, Héctor. De nada, Andrea. Rodrigo Sobarzo. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitaciones, Héctor. Una gran presentación. Tengo dos consultas. La primera, me parece interesante el gran número de proyectos, programas que tienen. Y en la etapa de diseño, imagino que algunos son bien complejos, pero para que sean exitosos, en el caso de la experiencia de tu institución, ¿cuánto del tiempo le están destinando a los docentes por la ejecución fuera de las horas lectivas de clase que tienen que hacer, y cómo logran cuadrar con las horas de... Bueno, todas las universidades tienen que entrar en tema de crédito, entonces cada carrera, o asignatura mejor dicho, tiene, por el número de crédito que tenga la asignatura, tiene horas de trabajo sincrónico o asincrónico, bueno, dentro de la virtualidad, y tienen las horas de trabajo autónomo. Entonces, ¿cómo logran cuadrar eso? Mira, a ver, tocaste dos partes que son súper importantes. Lo primero es de qué manera reconocemos el trabajo de vinculación con el medio en el cuerpo académico, ¿ya? Ahí tenemos un solo instrumento, me encantaría tener dos, y ahí te voy a decir cuál es el que yo creo que me falta. Por ejemplo, cuando en las instituciones de educación superior se realiza investigación, entonces en muchas instituciones se libera carga de trabajo para que el académico pueda dedicarse con mayor exclusividad al trabajo de investigación, ¿ya? Que le llaman como casi descuento de carga académica para poder desempeñar cierta investigación. Ese instrumento yo no lo tengo para vinculación con el medio, ¿ya? O sea, un profesor que tiene un programa curricular de vinculación con el medio ya estaría su tiempo considerado en el aula, en el tiempo de aula.
lo cual obviamente que no es bueno en un sentido total, porque sabemos que articular un proyecto con el territorio implica mucho más tiempo que el que uno está en aula, ¿ya? Por ejemplo, reuniones con actores externos, ¿cierto? La participación de fondos concursables, el proceso de evaluación, que es mucho más complejo que solo poner notas. Entonces, en eso yo diría que estamos al debe. Pero lo que sí tenemos como instrumento es que el académico puede poner dentro de su evaluación de desempeño académico un porcentaje, ¿cierto?, en donde identifica las acciones de vinculación con el medio y por lo tanto el director de carrera y por lo tanto el decano y el vicerrector académico le permiten a él generar, ¿cierto?, o gestionar su carrera académica dentro de la institución. Por ejemplo, que sea evaluado positivamente y que esos antecedentes sean considerados para los procesos de jerarquización académica. A nivel de los estudiantes, los programas o proyectos tienen que ser lo suficientemente complejos, pero no más que lo que está indicado en el tiempo de dedicación del estudiante. Por lo tanto, si el proyecto dice que el alumno tenía que dedicar máximo X cantidad fuera de aula, ¿ya? Entonces es el máximo tiempo de dedicación que el alumno debería dedicar al desarrollo de los proyectos. A pesar de que eso en general ya sí pierdo control, literalmente, porque eso debe velar el profesor, no me da la capacidad como para unidad central verificar que eso también se cumple. No sé si logré responder ahí, Rodrigo. Bien, muchas gracias. Veo por aquí más manitos arriba. Carolina Ramírez. Aló Héctor, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presentación, clarísima. Te quería hacer una pregunta. Tú en algún minuto mencionaste que en el proceso de planificación, primero viene la planificación del plan y luego esa planificación del plan por carrera se abre a nivel de programa y dentro de esos programas y o proyectos se van definiendo todo lo que son los indicadores de impacto, si entendí bien, es así, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, mi pregunta es, al momento en que tú diseñas indicadores de impacto para ese programa, para esa carrera, ¿cómo a nivel de función transversal finalmente tú estás evaluando, se llega a medir el impacto y o evaluar el impacto de la función transversal en la UNAV? Ya, es una súper buena pregunta. Cuando dices como función transversal, ¿te refieres como a lo que se entiende en algunas instituciones como la formación general? ¿O es otra No, cosa? es más allá, porque por ejemplo yo voy a poder, si tengo la evaluación del programa 1, 2 y 3 de la carrera de kinesiología, voy a poder evaluar por ende el plan de vinculación de esa carrera. Y Ya, por ende perfecto. voy a tener indicadores para esos programas y para esa carrera. Como en general, como yo puedo, como decir, el desempeño, la efectividad de la vinculación fue XX a nivel de universidad, porque hoy en día tengo la efectividad dada el diseño, tengo la efectividad a nivel de los planes por carrera y programas. Te voy a nivel macro. No, yo encuentro súper buena tu pregunta porque es, yo diría, una de mis máximas luchas o batallas internas, ¿cierto? Con personas que tal vez no conocen en detalle lo que hacemos, ¿ya? Y me pasa más de lo que yo quisiera. Por ejemplo, cuando alguien me dice, ya, pero resúmeme en una pura lámina el impacto de la institución. Y entonces yo le digo, es que es imposible porque tengo proyectos que atienden animalitos, ¿cierto? Tengo una clínica que atiende mujeres que tienen que, por ejemplo, en odontología, tengo por acá un proyecto que trabaja con vecinos, tengo por allá un proyecto de deporte, al final, lo reduccionista pierde la riqueza de la evaluación, ¿ya? Entonces, al final, termino cayendo en los típicos indicadores que no me gustan, que es el nivel de actividad y el tipo de stakeholders beneficiados, ¿cierto?, por las actividades realizadas. Indicadores que son gigantes, o sea, yo en 4 años puedo llegar a 1.400.000 personas, ¿ya? Pero es un indicador que se ve apoteósico, pero que no habla del impacto, por ejemplo, ¿ya? Porque yo perfectamente podría tener una charla con 100 personas o tener una atención de 100 personas, y claramente que la complejidad es completamente distinta, ¿ya? Entonces, yo diría que tu pregunta es súper pertinente, yo creo que no he logrado responderla, así como me lo han pedido, oye, resúmeme en una pura lámina de PPT el impacto de la institución. Si es tan reduccionista, te tengo que poner números como la cantidad de beneficiarios, ¿ya? Pero Héctor, principalmente porque me enfrento al problema de cómo mezclar peras con manzanas en una pura lámina. Ahora, el esfuerzo que sí hemos hecho desde el punto de vista de la instalación de la función es la evaluación del programa. O sea, si el programa tenía objetivos, llámese objetivos técnicos de desarrollo,
más allá de los objetivos propios del nivel de actividad y tipo de participaciones. Yo después puedo decidir, por ejemplo, en una escala X, por ejemplo, si cumplió con lo que se estimaba, si está sobrecumplido, bajo cumplido, y después nuevamente ya resumir quiénes sacaron buena evaluación, ya, pero eso nuevamente viene a reducir lo que habitualmente ocurre con mucho más detalle, ¿ya? Pero no se me ocurre una posibilidad de reducirlo, salvo de ir, ¿cierto?, dando cuenta por separado, y por eso que en el caso nuestro preferimos hacer las evaluaciones por separado. Perfecto. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Carolina. Bueno, no veo más manitos arriba, yo les doy las gracias a todos por haberse conectado. Por supuesto, vamos a dejarles invitados para que asistan a las siguientes actividades y por supuesto que les saquen provecho. Un gran abrazo, muy buenas tardes y que estén muy bien. Chau, chau. Perfecto, gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas Chao, que gracias, estén bien. Héctor. Adiós. Chao, gracias.